Hace unos instantes, un inquietante descubrimiento desató una oleada de especulaciones tan intensa que provocó un frenesí mediático casi instantáneo. Lo que se descubrió no era algo escenificado, no era algo esperado, y desde luego no era algo para lo que nadie estuviera preparado. El origen de esta repentina tormenta de rumores se remonta al campamento del pantano de Jacob Landry, un lugar asociado durante mucho tiempo a la tradición, el trabajo duro y la supervivencia, pero nunca a un misterio de esta magnitud. Lo que se encontró allí cogió a todo el mundo desprevenido, incluida la propia familia Landry. Al principio, no parecía más que un pequeño susurro, el tipo de rumor que suele desvanecerse en cuestión de horas. Pero este se negó a desaparecer, sino que se hizo más fuerte y se extendió rápidamente por las comunidades locales y entre los fans de toda la vida de la gente del pantano. Empezaron a llegar historias cada una, añadiendo una capa más de intriga todas, afirmando que se había desenterrado algo profundamente misterioso en algún lugar del pantano cercano al campamento de Jacob Landry. Antes de profundizar en lo sucedido, conviene recordar por qué el nombre de Jacob Landry tiene tanto peso. Durante años, su mantra personal ha sido simple pero poderoso: el pantano es mi hogar. Esas palabras no son solo un dicho, sino un reflejo de su vínculo de toda la vida con los humedales salvajes de Luisiana. Una y otra vez Jacob ha demostrado que su conexión con el pantano no es performativa, sino que está profundamente arraigada en el respeto, la experiencia y el patrimonio. Precisamente por eso los fans empezaron a preocuparse cuando Jacob Landry desapareció de repente de las apariciones televisivas y de las redes sociales sin dar explicaciones. Para alguien tan constantemente presente, tan visiblemente comprometido con la vida que vivía en la pantalla, el silencio resultaba alarmante. Según múltiples fuentes, todo cambió después de que empezaran a circular rumores sobre un descubrimiento inusual en su campamento del pantano. No estaba claro si esas afirmaciones eran exageradas o se basaban en la verdad, pero una cosa era cierta: algo había cambiado. En los últimos años, Jacob Landry se ha alejado discretamente de los focos. Hijo de Troy Landry, ampliamente conocido como el rey del pantano Jacob, se crió en un mundo donde el peligro y la disciplina iban de la mano. La caza del caimán nunca fue solo un trabajo para la familia Landry. Era un legado transmitido de generación en generación, moldeado por la supervivencia, el conocimiento y el respeto al poder de la naturaleza. Desde muy joven Jacob aprendió a lanzar redes, a conducir por estrechos y traicioneros bayous, y a comprender el frágil equilibrio que mantiene vivo el pantano. Ese respeto nunca le ha abandonado y define su forma de cazar, de vivir y de presentarse ante el mundo. Con el tiempo, Jacob se ganó en Swamp People la reputación de ser un cazador firme y sereno, con una habilidad y una concentración extraordinarias. Ya fuera enfrentándose a caimanes agresivos o sorteando terrenos impredecibles, Jacob siempre demostró su profesionalidad bajo presión. Su actitud tranquila, incluso en situaciones de alto riesgo, le granjeó la admiración tanto de los espectadores como de sus compañeros cazadores. Trabajando en estrecha colaboración con los miembros de su familia, se hizo famoso por ser alguien en quien se podía confiar cuando las cosas iban mal. Esa fiabilidad, unida a unos valores familiares muy arraigados, contribuyó a crear una devota base de seguidores. La dedicación de Jacob a preservar las tradiciones cinegéticas de Luisiana y la cultura cajún añadieron profundidad a su presencia en el programa. No solo cazaba para las cámaras, sino que honraba una forma de vida. Desde dominar el tiro con arco y ballesta, hasta emplear métodos tradicionales de captura, su paciencia y determinación quedaron patentes en las incontables horas que pasó rastreando caimanes por el bayou. Cuando se emitió por primera vez Swamp People, Jacob Landry no era simplemente el ayudante de su padre. Era una parte esencial del éxito de cada cacería, desempeñando un papel fundamental en la seguridad de las operaciones. Ya fuera maniobrando embarcaciones a través de estrechos canales o respondiendo a un peligro repentino, Jacob mostraba un instinto agudo y una confianza tranquila. Con el tiempo quedó claro que no se limitaba a seguir el camino de Troy Landry, sino que estaba forjando su propia identidad en el pantano.
Juntos, Troy y Jacob se convirtieron en los favoritos de los fans, admirados por su confianza mutua y su vínculo inquebrantable. La vida de la familia Landry parecía anclada en la tierra y predecible hasta que un descubrimiento inesperado y escalofriante lo trastocó todo. ¿Qué se encontró exactamente en el campamento del pantano? Se convirtió en la pregunta que obsesionaba a los telespectadores de todo el mundo. Swamp People siempre se había centrado en la caza de caimanes, así que la idea de que algo totalmente distinto pudiera aparecer en el pantano disparó las especulaciones. Los fans se lanzaron a la red desesperados por descubrir la verdad tras el impactante descubrimiento. En las profundidades del pantano de Luisiana durante el rodaje de Misterios del Pantano con Troy Landry, una cacería ordinaria dio un giro sorprendente. Troy Landry y Pickleweed tropezaron con algo que les dejó a ellos, y finalmente a los espectadores completamente boquiabiertos. Oculto bajo el agua turbia y las enmarañadas raíces del pantano, había algo que claramente no pertenecía allí. Restos humanos que se cree que tienen miles de años. El descubrimiento se produjo durante la temporada 3, episodio 6, titulada, apropiadamente, Secretos enterrados. Al principio, el equipo creyó que estaban buscando pruebas de una civilización nativa americana perdida que se rumoreaba que había existido en la región. Pero cuando Troy se quitó el barro y reconoció lo que tenía en las manos, el ambiente cambió al instante. «Dios mío, mira esto. Esto no es cerámica. Es un cráneo. Es una mandíbula, ¿verdad? ¡Es humana!» «¿Eh?», exclamó Troy con la voz llena de incredulidad. En sus manos había una mandíbula humana con los dientes todavía inquietantemente intactos, a pesar del paso de los siglos. El ambiente se volvió pesado y tenso. Para un hombre acostumbrado a enfrentarse a depredadores mortales, esto era diferente. «Es una sensación espesa en el aire», dijo Troy en voz baja. «¿Quieres bajarlo y retroceder un poco?» Con la ayuda de un arqueólogo local, el equipo descubrió cuidadosamente fragmentos adicionales, incluidos trozos de un cráneo, una escápula y huesos de una pierna humana. Los expertos confirmaron que descubrimientos como este son extraordinariamente raros, sobre todo en entornos pantanosos donde el suelo ácido suele destruir la materia orgánica con el paso del tiempo. La excepcional conservación de estos huesos sugería que habían sido enterrados deliberadamente y protegidos de los elementos hace miles de años. Para la tripulación, el momento fue más que impactante, fue profundamente inquietante. Un miembro del equipo reflexionó más tarde que tocar restos no vistos durante miles de años crea una inquietante conexión a través del tiempo. A medida que se corría la voz del descubrimiento, también lo hacían las preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban enterradas a tanta profundidad en el pantano? ¿Y qué otros secretos podrían seguir ocultos bajo los humedales de Luisiana? Una cosa quedó clara. El pantano aún guarda historias que nadie ha desvelado del todo, y puede que algunas de esas historias nunca estuvieran destinadas a salir a la superficie. Más allá de este descubrimiento, una serie de inquietantes sucesos ocurridos en el campamento del pantano también han suscitado serias dudas sobre la seguridad y lo imprevisible de rodar en un entorno tan implacable. Sin embargo, los telespectadores se sintieron cómodos con la intriga y el suspense que les produjo ver Campamento en el Pantano. Dado que fue su padre Troy Landry quien hizo este impactante descubrimiento, ¿por qué entonces los fans y los telespectadores involucraron el nombre de Jacob Landry? ¿O por qué etiquetaron el Campamento en el Pantano como Campamento en el Pantano de Jacob Landry? Son simplemente preguntas que ilustran aún más lo extraños que pueden ser a veces los medios de comunicación. La serie de telerrealidad Swamp People ofrece a los espectadores un vistazo a la dura vida de los cazadores de caimanes durante la temporada de caza de septiembre. Durante generaciones los nativos de Luisiana han llamado hogar a la cuenca de Atchafalaya, transmitiendo las tradiciones de la caza de caimanes de generación en generación. Incluso fuera de la temporada de caza, muchos de estos cazadores siguen trabajando la tierra, pescando, guiando o dirigiendo pequeños negocios familiares vinculados al pantano. La mayoría de los miembros del reparto de Swamp People
proceden de Luisiana, a menudo de familias que llevan décadas viviendo en la región. En la alineación original figuraban Bruce Mitchell, de Ponchatoula, Troy, y Jacob Landry, de Pierre Part, la familia Edwards de Bayou Sorrel, y Daniel Edgar, de Jenaret. Tras el éxito de la primera temporada, el reparto saltó rápidamente a la fama. En entrevistas admitieron que sus vidas cambiaron drásticamente tras la buena acogida del programa, y que la fama les trajo nuevas oportunidades y un mejor nivel de vida. El programa, como ya se ha dicho, es conocido por una cosa: la caza del caimán. Con un objetivo tan peligroso es absolutamente increíble que nunca se produjeran víctimas ni accidentes. De hecho, es probable que se produjeran varios casos tanto delante como fuera de las cámaras. La temporada del caimán en Luisiana comienza cada año el primer miércoles de septiembre y dura solo 30 días. Durante este breve pero intenso periodo, generaciones de cazadores mantienen una tradición de casi 3 siglos de antigüedad que es tan peligrosa como vital para su sustento. Para muchos, esos 30 días determinan los ingresos de todo un año. El trabajo es agotador, impredecible, y está sujeto a estrictas normas de protección de la naturaleza. Cada cazador con licencia recibe un número limitado de marcas que deben colocarse en cada caimán capturado. Una vez que se les acaban las marcas, o como ellos lo llaman, una vez que se les acaban las marcas, su temporada de caza ha terminado oficialmente. Durante este periodo, los cazadores se enfrentan a un tiempo impredecible, a poderosos depredadores y a un sinfín de peligros para completar sus cupos. Fuera de la temporada de caimanes, sobreviven recolectando pescado, langostinos, gambas, cangrejos, tortugas y otras especies locales, o trabajando a tiempo completo en otros lugares para llegar a fin de mes. Una cosa que los espectadores quizá no sepan es que aventurarse en el pantano de Luisiana no es tan sencillo como subirse a una barca y adentrarse en él. Antes de que alguien pueda cazar caimanes legalmente, hay que superar una densa maraña de trámites burocráticos. En Luisiana, donde se filma la mayor parte de Swamp People, la caza de caimanes está estrictamente regulada por el Departamento de Vida Salvaje y Pesca. Para obtener una licencia de cazador, primero hay que obtener una licencia válida para cazar caimanes en Luisiana y conseguir las marcas de captura que se distribuyen mediante un sistema competitivo de lotería. Incluso los cazadores veteranos como Troy Landry tienen que seguir estas estrictas normas, ya que todos los participantes están sujetos a límites de captura diseñados para proteger el delicado ecosistema del pantano. Sin las marcas adecuadas, la caza ni siquiera es una opción. E incluso si cumple los requisitos, el número de piezas que puede capturar está limitado, y cada captura requiere un informe detallado que incluya la ubicación exacta, la longitud y el SX del animal. Los cazadores noveles también deben realizar un curso de formación obligatorio antes de lanzarse al agua. Si a esto le añadimos la extensa lista de normativas estatales y federales que dictan cuándo, dónde y cómo se puede cazar, empezamos a darnos cuenta de lo regulada que está esta tradición. Sin embargo, a pesar de toda esa burocracia, sigue siendo la parte más fácil de convertirse en un verdadero nadador. Lo que no se puede enseñar con papeleo es el conocimiento profundo e instintivo del propio pantano. Ese tipo de sabiduría solo se adquiere con años de experiencia aprendiendo a leer las corrientes, a percibir el peligro y a distinguir entre una ondulación causada por el viento y otra provocada por un caimán de 600 kilos que acecha bajo la superficie. La corta y abrasadora temporada de caza en Luisiana pone a todo el mundo al límite de sus fuerzas. Cumplimentar los cupos bajo un calor abrasador o durante tormentas repentinas exige algo más que habilidad, requiere instinto, resistencia y una voluntad de hierro. Navegar por el pantano agotado y deshidratado es una prueba de resistencia para la que solo la experiencia puede prepararle. Además, hay que tener en cuenta la fuerza física necesaria para subir a un caimán adulto a la embarcación. Estas enormes criaturas no se rinden fácilmente y capturar uno puede ser una lucha peligrosa y prolongada. Aunque Swamp People edita esos momentos en secuencias rápidas y emocionantes, la realidad es mucho más lenta, descarnada y arriesgada de lo que los espectadores ven en pantalla. Cada viaje al pantano entraña un peligro real y un solo error puede significar el desastre. Por eso la preparación, los nervios templados
y la capacidad de adaptación instantánea son vitales para la supervivencia. Incluso después de una cacería exitosa, el trabajo está lejos de terminar. El caimán debe ser desollado, limpiado y procesado inmediatamente para evitar que la carne se eche a perder en el calor de Luisiana. Transportar el cadáver de vuelta a la orilla puede llevar horas, convirtiendo un solo día de caza en un maratón de 14 horas de trabajo agotador. Cada temporada de Swamp People se centra en estos equipos de cazadores tan unidos, captando tanto su valor como sus tradiciones familiares. Aunque el programa se centra en la adrenalina de la caza del caimán, también destaca la vida social única del pantano, desde la pesca hasta las reuniones y celebraciones de los pequeños pueblos. A partir de su cuarta temporada, Swamp People se expandió más allá de la cuenca de Atchafalaya, aventurándose en nuevos territorios de caza a lo largo y ancho de Luisiana, e incluso en los pantanosos remansos de Texas. Durante una entrevista de 2014 en The Queen Latifah Show, el reparto reveló algunas de las duras realidades detrás de la cámara. Jacob Landry confesó que había evitado por los pelos ser mordido por un caimán en varias ocasiones. Era un riesgo al que se enfrentan todos los cazadores. También recordó la vez que se enganchó en la pierna durante una cacería junto con otras innumerables heridas leves que ha sufrido la cuadrilla. Sin embargo, Jacob Landry dejó claro que todo forma parte del trabajo. La veterana cazadora Liz Cavalier añade que disparar a un caimán no es nada fácil. Se trata de depredadores ápice capaces de volcar una embarcación o arrastrar a una persona bajo el agua en cuestión de segundos. Lo que mantiene con vida a los cazadores no es la suerte, sino años de experiencia ganada con esfuerzo. Saben cómo leer el agua, anticipar el próximo movimiento de un caimán y mantener la calma cuando cada segundo cuenta. Tras la entrevista, muchos aficionados empezaron a darse cuenta de que lo que les mantiene al borde de sus asientos, el suspense, el peligro, la emoción no está escenificado para la televisión. Los riesgos a los que se enfrenta el reparto de Swamp People son muy reales. El pasado mes de mayo, la tragedia golpeó a la familia Swamp People cuando el querido miembro del reparto Mitchell Gist sufrió un accidente mortal en el río Bell, cerca de Pierre Part, Luisiana. Según las autoridades, Gist resbaló y se cayó mientras cargaba material en su barco. Los primeros informes sugirieron que podría haber sufrido un ataque, aunque no estaba claro si se produjo antes o después de la caída. Más tarde, las autoridades confirmaron que Gist había sufrido un ataque al corazón. Fue trasladado a un hospital de Morgan City, donde fue declarado muerto. El forense de Ascension Parish determinó más tarde que su fallecimiento se debió a causas naturales. Mitchell Gist tenía 47 años. Esta inesperada pérdida sirvió como sutil recordatorio de que la vida en el pantano, a pesar de toda su belleza y aventura, conlleva peligros muy reales que ningún equipo de cámara o guión puede controlar jamás. La verdad es que al principio Troy Landry no estaba totalmente de acuerdo con la serie. Antes de que Swamp People se estrenara en 2010, Troy Landry, el rey del pantano, no estaba seguro de que la serie fuera una buena idea. En una entrevista con Explore Louisiana, admitió que le preocupaba cómo se retrataría su trabajo. La caza del caimán no es glamurosa y no quería que el público la viera como violencia sin sentido. Lo que más me preocupaba era que no mostraran demasiado la parte de la matanza del caimán. Es realmente desagradable en el barco. Al final la cosa se pone fea. Me preocupaba mucho que lo convirtieran en un baño de sangre en televisión. Creo que el canal Historia hizo un trabajo impresionante. Nos mostraron recogiendo el caimán, pero no se centraron mucho en la parte de la matanza, respondió Troy Landry a una pregunta formulada en una entrevista. Mostraron mucho de nuestras familias. Vivimos sencillamente aquí abajo porque así es como elegimos vivir. Sabes, crecí en los bayous y los pantanos y soy feliz donde estoy y haciendo lo que hago. El canal Historia ha hecho un trabajo impresionante mostrando cómo vivimos. Todo es positivo. Troy Landry subrayó que Swamp People solo promueve la caza legal y regulada que desempeña un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico del pantano. Sin estas cacerías estacionales, la población de caimanes podría crecer sin control, lo que supondría una amenaza para otros animales salvajes e incluso para los seres humanos que viven cerca. Por esta razón,
el programa evita deliberadamente filmar las partes más gráficas de la caza. En su lugar se centra en la tradición, la familia y la destreza que definen la vida en el bayou. Entre bastidores, la razón de esta elección es igual de práctica. El equipo de cámara se enfrenta a los mismos peligros que los cazadores. Cuando un caimán de 500 kilos se agita o arremete de repente a menudo, no hay tiempo para encuadrar perfectamente la toma. La seguridad es lo primero. Pero aunque el espectáculo celebre estas tradiciones, no todos los momentos en el pantano son triunfales. El 18 de septiembre, el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana recibió un aviso sobre la colocación de líneas ilegales de caimanes en el lago Palourde, en la parroquia de St. Mary. En esta zona el presunto cazador no tenía permiso para operar. Tras un periodo de vigilancia desde un lugar oculto, las autoridades informaron de que el equipo de Troy Landry, marcado con una bandera blanca, coincidía con la descripción del chivatazo. Tom Landry afirmó que le habían dado 2 placas adicionales, aunque los agentes confirmaron posteriormente que ninguno de los números de las placas coincidía con los registros oficiales de la zona. Según el informe del incidente, una vez confrontado, Tom Landry admitió que había cogido un caimán de la zona restringida, pero no pudo localizar las etiquetas que decía haber recibido. Los agentes también observaron que había cortado un caimán muerto y lo había soltado de su línea antes de establecer contacto, acto considerado una infracción. Se encontró un segundo caimán muerto flotando cerca, todavía atado a una de sus líneas marcadas. Como resultado, Tom Landry recibió 2 citaciones, una por etiquetado incorrecto y otra por retirar un caimán muerto de la línea. Las autoridades confiscaron temporalmente su barco y el motor como parte de la investigación. Cuando más tarde fue interrogado por WAFB-TV, Troy Landry se negó a hacer comentarios, diciendo simplemente: «No tengo nada que decir al respecto. A mí también me pusieron una multa por exceso de velocidad el mes pasado, pero tampoco tengo nada que decir al respecto». A partir de 2023, la serie de telerrealidad Swamp People ha disfrutado de una notable carrera, abarcando 14 exitosas temporadas. El episodio final de la 14ª temporada se emitió en abril de 2023, marcando otro hito para el programa, que ha cautivado a la audiencia con su cruda mirada a la vida en la cuenca del río Atchafalaya de Luisiana. La serie narra las luchas y triunfos diarios de los cazadores de caimanes, que solo pueden cazar durante el mes de septiembre, una temporada corta pero intensa que define su medio de vida. Con el paso de los años, Swamp People se ha convertido en un fenómeno cultural alabado tanto por los espectadores como por la crítica por su auténtico retrato de las tradiciones cajún y los peligros inherentes a la vida en el pantano. El campamento de Troy Landry se encuentra en lo más profundo de la cuenca de Atchafalaya, rodeado de kilómetros de pantanos salvajes e inundados. Su terreno de 3 millones de acres se encuentra a unos 20 minutos en barco de Bell River Landing. Y aunque su campamento se siente como en casa, Troy Landry sabe que cazar en esta parte de la cuenca nunca es fácil. «Estamos aquí abajo en el extremo inferior y la profundidad es escasa», explica. El nivel de inundación en Morgan City es de solo 1,5 metros en el río Atchafalaya, pero en Butler Rose es de 25. En términos más sencillos, eso significa que el coto de caza de Landry pasa varios meses al año bajo el agua. La constante subida y bajada de las aguas obliga a los ciervos de esta región a migrar con frecuencia. Durante los años de estiaje, cuando el pantano se seca, brota vegetación fresca por toda la cuenca, lo que atrae a los ciervos desde kilómetros de distancia para alimentarse en los fondos. Pero en cuanto el río empieza a subir de nuevo, los animales se retiran a terrenos más altos. «Los atacapas están justo al lado de nosotros», dijo Landry, mientras removía su ro observando cómo se oscurecía hasta adquirir el color de la mantequilla de cacahuete. «Hacia allí se dirigen la mayoría de nuestros ciervos cuando sube el agua. Los atacapas tienen muchos terrenos altos a lo largo del canal. Sin embargo, como era de esperar, la fama suele venir acompañada de polémica». Jacob Landry. Uno de los rostros más conocidos de la serie, ha sido criticado por grupos defensores de los animales
que afirman que el programa da glamour a la matanza de caimanes como entretenimiento. Los detractores también han acusado a la serie de escenificar escenas dramáticas, como la lucha con enormes caimanes en los barcos, solo para las cámaras. Aunque los aficionados siguen encontrando emocionante el programa, algunos han empezado a preguntarse cuánto de lo que ven es real y cuánto se ha mejorado para la televisión. Jacob Landry, por su parte, ha negado rotundamente cualquier afirmación de que el programa esté guionizado o escenificado, manteniendo que lo que los espectadores presencian es genuino la verdadera e impredecible vida del pantano. Para la familia Landry, de habitantes del pantano, todo empieza y acaba en la familia. En el centro de todo está Troy Landry, el rey del pantano junto a su mujer Bernita y sus dos hijos Jacob y Chase Landry. Fuera de las cámaras sus vidas siguen estando profundamente entrelazadas, llenas de risas, trabajo duro y tradición cajún. Jacob Landry a menudo ofrece a los fans una visión de sus momentos cotidianos a través de las redes sociales. En un post de julio de 2024, se burlaba juguetonamente de su padre sobre sus frecuentes quejas de dolor de espalda, escribiendo y se pregunta por qué le duele la espalda por la noche. El desenfadado clip mostraba a Troy levantando la cresta y el estuche de su nieto, los dos que Jacob Landry comparte con su mujer Lindsay, uno en cada brazo, llamándolos sus bebés. Los fans inundaron los comentarios señalando lo rápido que estaban creciendo los niños y lo sorprendente que era el parecido entre Troy y sus hijos. Un seguidor incluso comparó a Troy Landry con el actor Danny Trejo, añadiendo un poco de diversión a un momento familiar ya de por sí enternecedor. La familia no es lo único que comparten los Landry. La cocina es otro vínculo muy arraigado en sus raíces cajún. Jacob Landry en particular se ha labrado una reputación por sus dotes culinarias, especialmente en lo que se refiere al plato básico de Luisiana, el hervido de marisco, y en un vídeo producido por Mercury Marine. Jacob y Troy se unieron para demostrar el arte consagrado del hervido de langostinos. Juntos, el dúo padre-hijo acompañó a los espectadores en cada paso desde purgar las langostas durante 24 horas sin sal hasta asegurarse de que cada una estaba viva antes de meterla en la olla. Ahora mismo, cuando no estamos ocupados con los caimanes buscando caimanes y mirando dónde vamos a pescar el año que viene, estamos intentando abastecer de langostas al resto del mundo. Estamos pescando langostas y vendiéndolas. Eso es lo que hago fuera de temporada. Empezamos a finales de noviembre después de Acción de Gracias, cuando empezamos a intentar pescar langostas de granja por la zona de Lafayette. Luego en febrero y principios de marzo, también nos adentramos en la cuenca de la Chafalaya en el pantano para pescar langostas salvajes. Eso es lo que hacemos. Intentamos alimentarlos. Si no es con langostas, los alimentamos con caimanes. Su receta se mantiene fiel a la simplicidad cajún. Cebollas, patatas y maíz mezclados con champiñones apio y lo que Troy Landry llama un poco de todo. El secreto, por supuesto, está en el condimento de una mezcla cajún especial elaborada y vendida por el hermano de Troy, Ricky, y su esposa. Y ningún hervido estaría completo sin el toque final, un generoso chorrito de salsa picante, Cajun Chefs Louisiana. Como le gusta decir a Troy Landry, puede que sus hijos discutan sobre quién es el mejor cocinero, pero todos aprenden de su padre. En septiembre 2024, Jacob Landry volvió a dar de qué hablar a sus fans cuando publicó una foto sosteniendo un enorme caimán junto a su mujer y sus hijos. Las sonrisas lo decían todo orgullo, destreza y un profundo respeto por la vida del pantano que ha definido a su familia durante generaciones. Pensé que era una sirena, bromeó un seguidor mientras otros elogiaban la pericia de Jacob Landry. En su cueva de hombre, Jacob Landry guarda los trofeos de años de aventuras. No solo caimanes, sino ciervos, peces, osos y aves, cada uno con una historia conservada con sus propias manos. Tras aprender taxidermia con un experto local, sigue honrando la tradición de respetar a todos los animales que caza. Más allá de la caza, los Landry dedican tiempo a retribuir a la propia tierra. A pesar de los problemas que plantean las inundaciones, a Troy Landry y a sus hijos les encanta plantar parcelas de alimentación en los terrenos más altos de su arrendamiento de 3.000 acres en la cuenca de Achefalaya.
Aunque a veces la crecida de las aguas se lleva sus esfuerzos, siguen cultivando, sabiendo que el trabajo beneficia a la fauna del pantano mucho después de que termine la temporada de caza. Lo bueno de una parcela aquí en el pantano, explica Troy Landry, es que mucho después de que termine la temporada de caza, la parcela sigue ahí hasta febrero o marzo. Siguen beneficiando a los ciervos mientras no se hundan. Troy Landry suele plantar trébol, un cultivo resistente que crece bien en zonas bajas, pero también ha estado experimentando con beza articular americana y guisantes de vaca. Según el LSU Agri Center, la arveja americana es una leguminosa de resiembra que prospera en suelos húmedos y ácidos, produciendo ricos pastos de junio a noviembre, lo que la hace perfecta para las impredecibles condiciones de la cuenca. En la actualidad, Swamp People sigue contando con alrededor de 18 cazadores dedicados, cada uno de los cuales representa las agallas, la resistencia y el corazón que definen la vida en los pantanos de Luisiana. Para los Landrys, no se trata solo de una forma de vida, sino de un legado construido sobre la fe, la familia y el espíritu perdurable del bayou. En los últimos meses, la ausencia de Jacob Landry de las redes sociales no ha pasado desapercibida. Algunos especulan que simplemente está evitando las reacciones de los debates en curso sobre la ética de la caza, mientras que otros creen que se está centrando en el trabajo entre bastidores. De cualquier manera, su silencio solo ha alimentado la curiosidad entre los aficionados. Esa curiosidad fue brevemente respondida cuando Jacob Landry compartió una pista sobre la temporada de membrillo en su página de Instagram. En un post de julio 19, escribió: «No puedo creer que en poco más de un mes estaremos de vuelta para la temporada de membrillo, Para aquellos que quieran venir a comprobarlo, permitimos que la gente se reúna en el muelle donde descargamos, así que pon la gasolinera de Duffy en tu GPS y acércate en septiembre. Nunca se sabe quién puede aparecer». Semanas más tarde, Jacob ofreció otra actualización confirmando que el rodaje de la 15ª temporada había comenzado oficialmente. Escribió: «El reloj se está acabando hasta que llegue el momento de poner a trabajar los brazos salvajes durante el rodaje de la temporada 15 con Don Brewer. Con más etiquetas que nunca pondremos a prueba todas las herramientas. Por eso solo usamos las mejores. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, socios y amigos que hacen que esto sea posible». Con estos avances, Jacob Landry ha asegurado a los fans que el legado de Landry y el corazón de Swamp People están lejos de terminar. La 15ª temporada está preparada para ofrecer retos aún mayores, emocionantes cacerías y cautivadoras historias desde lo más profundo del pantano. Los aficionados esperan con impaciencia lo que está por venir, sobre todo después de sorpresas pasadas como el impactante descubrimiento de huesos humanos en un pantano. A día de hoy, sigue habiendo preguntas sobre cómo acabaron allí esos huesos, y muchos siguen especulando sobre si un caimán pudo haber desempeñado algún papel. ¿Qué opina de esta historia? Comparta su opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más historias como esta. Gracias.